Bueno, y este tema está, digamos, tomando cada vez más vuelo y poniendo en el centro de la atención de los propios mendocinos un tema muy importante que es justamente qué pasa en estos momentos en Malargüe a partir de la cesión de tierras por parte del gobierno de la provincia de Mendoza a un proyecto que está relacionado justamente con llevar adelante ahí un centro de esquí. Esto se hizo a través de un decreto, se habló de una cesión de tierras y lo que se está cuestionando es la cantidad de tierras que se están cediendo, más de 12.000 hectáreas. Vamos a hablar de este tema con Lucas Hilardo, que es quien, sin duda, si bien las críticas vienen desde distintos sectores, es el que podríamos decir se ha puesto al frente de este cuestionamiento. Lucas, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durante saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Claudia, Juan Pablo, un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Lucas, antes de empezar a hacerte las preguntas correspondientes, ¿te parece que escuchemos lo que decía Víctor Ibáñez en relación a este tema? Sí, no hay problema. Dale, lo En primer escuchamos. lugar, me parece que es muy importante señalar que son tierras de propiedad del Estado Nacional, no son tierras de propiedad de la provincia. Aclaro esto, antes que nada, porque las manifestaciones de algunas personas de la oposición respecto de esto muestran un desconocimiento absoluto, ¿cierto?, sobre la temática. Esas tierras tienen un régimen especial, legal, de leyes nacionales, y un convenio que suscribe el ex gobernador Bordón con la Nación en su momento, donde en tanto en la ley como en el convenio se establece cuáles son los fines y qué es lo que se pretende que allí se pueda llevar adelante. Fundamentalmente, como toda tierra de frontera, el objetivo que tienen estas normas nacionales es radicar allí pobladores argentinos, privilegiando aquellos emprendimientos de tipo turístico, entre otros, como hay también se establece la posible asignación a otro tipo de emprendimientos, como pueden ser inversiones agropecuarias, etc. Esas tierras, esas 12.000 hectáreas, que se asignan en este caso, no hay concesión, no hay cesión, no hay venta, porque no puede haberlo, porque no son de propiedad de la provincia. Esta gente del Azufre ha iniciado, digamos, allí un proyecto de inversión y lo que ha solicitado es la asignación bajo esta modalidad, que aún tratándose de tierras que no son de la provincia, del patrimonio de la provincia, lo enviamos a la Fiscalía de Estado, a los fines de que el fiscal de Estado se pronunciara sobre la viabilidad de esta asignación. El dictamen del fiscal de Estado, que ya entiendo que es público, lo he visto en varios medios, acabadamente señala todos los puntos de por qué es correcto, está correctamente asignada estas tierras. Bueno, ahí estábamos escuchando Sí, y bueno, sin duda esta es una aclaración que llega por parte del gobierno de la provincia a partir de los cuestionamientos que han llegado no solamente de Lucas Hilardo, sino de la oposición. Y en las últimas horas nos enterábamos que también hay un abogado que dice representar a los puesteros de la zona que también está cuestionando lo mismo. Vamos a retomar el contacto entonces con el senador provincial Lucas Hilardo, a quien tenemos en línea. ¿Qué pensás de la respuesta que dio el gobierno de la provincia a través de Víctor Ibáñez? Bueno, Claudia Ibáñez tiene la responsabilidad de defender lo indefendible, es el ministro de gobierno, generalmente lo hace mal y en este caso no es la excepción. Y si mal no recuerdan, en su momento cuando se dio una situación parecida con las tierras de la remonta, en este caso quien tomó la decisión fue Mauricio Macri, las defensas eran las mismas hasta que bueno, con el tiempo la justicia nos terminó dando la razón. En este caso va a suceder exactamente lo mismo. Hay una pregunta que Ibáñez, si usted tiene la posibilidad de hablar, no a va a ver. poder responder, y es si este objetivo o el objetivo de esta entrega de estas hectáreas, que vuelvo a repetir, son una cantidad muy importante, según el decreto del propio gobernador tenían como objetivo la actividad turística en la provincia de Mendoza y el objetivo de realizar un centro de esquí. Y lo que no puede responder Ibáñez es si el centro de esquí más grande de América Latina tiene 2.000 hectáreas, ¿por qué el gobernador de Mendoza entregó 12.000 hectáreas de la cordillera de los Andes para hacer un centro de esquí? A una empresa creada hace 4 años con un capital de $100 millones, Sí.
no tiene pero ninguna forma de explicar el gobernador, y por eso lo vemos a Ibáñez tan nervioso, sin que caigamos en la tentación de pensar que hay un maravilloso negocio inmobiliario que incluye la venta posterior de estas tierras, que no sabemos si hay personajes extranjeros detrás de esto, en el que sin dudas, por la forma en cómo se ha realizado esto, el gobierno de Mendoza por lo menos no ha sido un obstáculo. Sí, Lucas, pero lo dice Ibáñez, que no están cediendo, que no están entregando nada porque no le corresponde, que son tierras propiedad del Estado Nacional. No, eso es una falsedad absoluta. Miren, Ibáñez lo que está diciendo es que en el año 1991, el 14 de octubre, precisamente se emitió un decreto, el decreto 2868, por el cual la nación, es decir, el gobierno nacional, cede esas tierras a la provincia de Mendoza y le otorga la posibilidad de entregar estas tierras. Precisamente eso es lo que manifiesta el decreto, que es lo que manifestaba Ibáñez. El problema es que lo que no cuenta Ibáñez, que en el artículo 4 de ese decreto establece qué condiciones tiene que exigir la provincia de Mendoza para la entrega. Y el gobierno de Mendoza no ha cumplido ninguna de esas condiciones. ¿Cuáles son? Una de esas condiciones claramente es un estudio de impacto ambiental en la zona, lo cual no ha sido cumplido. Es decir, Ibáñez no solamente está, por supuesto, esas tierras son originariamente del Estado Nacional, pero el Estado Nacional las cedió a la provincia de Mendoza y es el gobernador, porque si, Juan Pablo, si fuera el Estado Nacional el titular, sí, ¿cómo va a poder cederlas el gobernador mediante un decreto? Si lo pensamos, bien, no tiene ningún tipo de ninguna arista. O sea, si Ibáñez sale y dice hay un absoluto desconocimiento de la oposición, esas tierras son del Estado Nacional, no de la provincia de Mendoza. Y entonces, si son del Estado Nacional, ¿cómo las puede ceder el gobernador? Claro, tendría que haber intervenido el Estado Nacional. No tiene ninguna explicación. Lo que pasa es que miente Ibáñez porque no puede explicar la pregunta anterior, que es la que debería responder hoy el gobernador de Mendoza. Sí, igualmente dice que 12.000 hectáreas, gobernador. ¿Por qué 12.000 hectáreas? Dice igualmente que es un paso inicial y precario. No, es que es un paso inicial y precario, no hay ninguna duda. Lo que también es un paso ilegal. ¿Por qué? Porque el Azufre Sociedad Anónima viene trabajando hace 2 años en la zona. Eso te iba a preguntar, porque haciendo trabajos en la zona que no cuentan, o por lo menos hasta ahora no lo han manifestado, porque el intendente, vieron que es muy cocorito para hablar sobre muchos temas, pero en este tema se quedó en absoluto silencio el intendente Malargüe. Es decir, el intendente Malargüe lo tendría que decir es si él autorizó a las obras que se han estado realizando en estos 2 años, porque sobre la zona que se está desarrollando esto, es zona que tiene un valor y un patrimonio en términos medioambientales para la Argentina y para Mendoza, mire, es un sector de la cordillera que está cubierto por glaciares, humedales alto andino, posee naciente de río, arroyo, vertientes termales. Es una cuenca, la cuenca del río Valenzuela, una de las cuencas hídricas más activas de la provincia de Mendoza, en un momento donde Mendoza tiene serios problemas de agua. Y ha estado realizando la empresa de Azufre actividades y obras en la zona sin un estudio de impacto ambiental. Es más, yo ayer escucho al titular del proyecto en otro medio decir, mire, pasa que el estudio ambiental no se ha hecho porque nosotros todavía no le presentamos el proyecto, al gobernador eso pasa cuando se le entrega el proyecto. Es decir, quiere decir que el gobernador se dio de manera gratuita 12.000 hectáreas sin proyecto. Claro. Lucas, mire, tiene un olor a negocio esto que es pero escandaloso. Otro de los argumentos que esgrime el gobierno de la provincia de Mendoza tiene que ver con el aval que dio la Fiscalía de Estado. Y ahí me quiero detener porque en ese caso podríamos decir, aparece en escena esto que vos decías, que ellos ya hace tiempo están trabajando en el lugar o están ocupando el lugar. De hecho, hay imágenes que muestran que se ha avanzado, han estado esquiando, se han avanzado con algunas obras mínimas, pero en fin, están. Y ellos hablan, en el argumento que dan a través de la Fiscalía de Estado, es que justamente ya están ocupando el lugar o están existiendo en esos terrenos donde están desarrollando inversiones y proyectos. Pero ahí podríamos cuestionarlo porque los puesteros están previamente, mucho antes, habían pedido en su momento poder tener algún tipo de garantía legal frente a esa ocupación que llevan ellos hace años y no existió. Los puesteros
en la provincia de Mendoza, no solamente Malargüe no tiene la suerte que tiene esta empresa creada hace 4 años. Usted sabe, Claudia, lo que demora un puestero en lograr que se le entregue la tierra que viene trabajando hace muchos años. Bueno, que si tuvieran la posibilidad de hablar con un puestero le dirían que no sucede nunca. Cuesta mucho, no tiene la suerte que el gobernador le regale 12.000 hectáreas, ni siquiera eso, que le regale 1 hectárea, no tienen esa suerte. En este caso, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen respecto de la viabilidad legal de que esto se realice por decreto. Claro. Y la realidad es que no es ético, o tal vez no sería lo ideal para garantizar la transparencia, pero legalmente el gobernador está en condiciones de hacerlo por decreto, no a través de una ley. Yo creo que habiéndose hecho tantas veces que el gobernador envía leyes cuando no tiene la obligación de hacerlo, simplemente para garantizar que haya un acuerdo de las fuerzas políticas o la transparencia, como podría ser en este caso, que el gobernador haya decidido hacerlo en soledad el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, en absoluto silencio, bueno, le pone otro manto que agrega más a las suspicacias de pensar que hay un verdadero negocio inmobiliario detrás de esto. Pero la Fiscalía de Estado lo que dice es, si el gobernador lo quiere hacer por decreto, tiene la posibilidad de hacerlo. De hecho, en el último párrafo del dictamen de la Fiscalía de Estado, dice, así tanto, esta Fiscalía de Estado no se está expresando sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia, ni sobre los requerimientos administrativos que tiene esta entrega. Lo pone en el último párrafo de la Fiscalía de Estado. Entonces quiere decir que el gobernador lo que debería explicar no es la oportunidad, el mérito, la conveniencia, las cuestiones técnico-administrativas que debió haber cumplido el decreto que manifestaba Ibáñez, pero además la ética, porque si hay algo que le falta a todo este movimiento administrativo, Claudia, créeme que es ética. Hay uno de los datos que surgen, digo, específicamente del proyecto del azufre, y es que si bien se habla de inversores argentinos, los que van a ser parte del proyecto, y estábamos viendo algunos videos que están circulando, también son empresas internacionales, ¿no? Dicen que va a ser 100% sustentable, tal vez es, digamos, el motivo que esgrimen cuando hablan de las ventajas de un lugar como ese. ¿Ustedes tienen algunos detalles de quiénes serían estos inversores que serían parte también, más allá de los propios mendocinos que estarían involucrados en el proyecto? Y es mucho peor porque en realidad lo que están haciendo los titulares de la empresa del azufre es precisamente buscar inversores, ni siquiera tienen el dinero, Claudia. Es decir, han iniciado con un capital mínimo, que cuando digo mínimo que no se malinterprete, es una suma muy importante para cualquiera de nosotros, puede ser una suma para cualquiera de los oyentes, que es una bestialidad, pero no para realizar un emprendimiento de estas características. Estamos hablando, vuelvo a repetir, ustedes imaginen que hoy el centro de esquí Cerro Catedral, que es el más grande de América Latina, tiene 2.000 hectáreas, imagínense un emprendimiento a realizar en 12.000 hectáreas, que tiene en el medio previsto la construcción de una ciudad. Bueno, precisamente lo que están haciendo estas personas es buscar inversores en el mundo. De hecho, ayer manifestaba que se encontraba en Estados Unidos. Es decir, y una de las cosas que establece el decreto es precisamente que no se entregue a capital extranjero, pues si no pasa lo que está sucediendo hoy con Lewis en la Patagonia. Entonces, eso es lo que Ibáñez no puede explicar, y por lo cual es mucho más fácil atacar o desprestigiar o decir que alguien no conoce, pero lo que no podría explicar Ibáñez es cualquier pregunta de cualquier periodista que si dice que es propiedad del Estado Nacional, ¿por qué el gobernador lo ha cedido mediante un decreto? ¿El gobierno, más allá de lo que dijo Ibáñez en las últimas horas, va de alguna manera a dar respuesta de los reclamos que vienen de ustedes? Digo, ¿va a salir a transparentar esta situación? El gobierno no suele dar respuestas hasta que la cosa se le va de las manos. La verdad es que yo creo que en este caso se le está yendo de las manos. Nosotros hemos presentado un pedido de informe que hoy se va a tratar en la legislatura. Veremos si el oficialismo decide aceptarlo. En el caso que no lo acepte, ya se están iniciando las vías judiciales correspondientes y nosotros vamos a ir hasta las últimas instancias políticas. Esto es, los 3 pasos naturales que se dan en la legislatura de Mendoza son el pedido de informe, sí. En el caso que no sea suficiente, se pasa a la citación al funcionario correspondiente. En este caso la interpelación correspondería al gobernador, lo cual lo transformaría en un hecho de gravedad institucional fuerte, y el último paso es el juicio político, el funcionario responsable en el supuesto de que las irregularidades sean evidentes.
Así que creo que está en serios problemas el gobierno de Mendoza y el gobernador por tomar una decisión irresponsable, apresurada, a oscuras y escondidas del resto de la ciudadanía de Mendoza, que no puedo explicar. Lucas, ayer estuvo justamente Ojeda reunido, bueno, por otro tema con Suárez. ¿Crees que por ahí pueden haber avanzado? ¿Puede haberse tocado este tema? Mire, si tocan estos temas, lo tocan a escondida de la gente. Yo no tengo duda que Suárez está muy involucrado en este tema. Si ha decidido un día antes de Navidad, de regalo, entregarle a una empresa de 4 años de antigüedad, 12.000 hectáreas de la cordillera de los Andes, creo que está muy involucrado en este tema. El problema es que se involucra de manera oculta, es decir, no se involucra de cara a la sociedad de manera pública, y involucrarse de esa manera cuando estamos hablando de política, cuando estamos hablando de mucho dinero, cuando estamos hablando de intereses extranjeros y cuando estamos hablando de nuestra cordillera de los Andes, sin duda hace pensar que hay intereses oscuros detrás de esto. Bueno, me voy a permitir un segundo más para hacerte una última consulta y tiene que ver con la renuncia a la presidencia del bloque de diputados de Máximo Kirchner, sobre todo porque ayer Aníbal Fernández hablaba de que que ya no es tiempos de imprescindibles, decía, haciendo referencia porque le preguntaban sobre este tema. ¿Cuál es la apreciación que vos tenés en relación a este tema y por qué hay tantas diferencias en relación a la negociación con el fondo en el propio Frente de Todos? Mira, Claudia, yo estoy tratando, con todo el respeto de este tema, no hablar tanto. ¿Por qué? Porque estoy con un tema muy sensible como es este de la cordillera, y a veces cualquier declaración termina siendo esa la noticia y no el tema que nos importa hoy a los mendocinos, que es este. Particularmente lo que te puedo decir es que el Frente de Todos es un frente diverso y variado, así fue su constitución, así es su formación, y así se han manifestado en forma permanente. Nunca ha habido unanimidad en los planteos del Frente de Todos. De hecho, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, es una persona que ha cuestionado muchísimas decisiones tomadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y así todo fue una decisión de la expresidenta que encabezara la fórmula, como lo anunció en aquel video en su momento, en ese día y en esa noticia. La verdad es que si hay dirigentes del Frente de Todos que piensan de una manera u otra, a mí no me asusta, tampoco me asusta que el debate sea público. Yo siempre voy a elegir los debates públicos. Particularmente yo expresé mi opinión, como le expresaron los diferentes actores políticos que integramos el Frente de Todos, y lo expresé el mismo día que el presidente lo anunció. Yo creo que el Fondo Monetario es una mala noticia para la República Argentina. Ya sabíamos esto, pero el Fondo Monetario no lo trajimos nosotros, lo trajo Mauricio Macri, lo trajo una toma de deuda irresponsable, lo trajo la fuga de ese dinero, y hoy los argentinos tenemos que pagar 44.000 millones de dólares que no tenemos. Y la única manera de salir de esta situación de dificultad es llegando a un acuerdo razonable con el fondo, que evite el default, que le dé la posibilidad de seguir creciendo a la Argentina, y sin aceptar exigencias que impliquen un ajuste brutal sobre nuestro pueblo. Me parece que eso es lo que está intentando el presidente, eso es lo que está intentando Guzmán. Yo confío en que el presidente va a poder llegar a ese acuerdo. Una vez que esté el acuerdo en el Congreso de la Nación, se podrá analizar y podrán todos los miembros del Congreso de la Nación estudiar ese acuerdo. Esa es mi visión. Yo manifesté mi apoyo a las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno nacional, y mi confianza en que esas negociaciones logren un acuerdo razonable que no se pague a costa del pueblo argentino. Gracias, Lucas. Un abrazo grande. Gracias a vos, Claudia. Hasta luego. Saludo grande a la audiencia. Ahí escuchábamos al senador provincial del Frente de Todos, Lucas Hilardo. Bueno, durísimo, Sí. Durísimo, desmintiendo a Ibáñez. Sí coincido con Lucas que esta iniciativa, que este emprendimiento viene desde hace mucho. Habrá que ver si vuelve a haber una respuesta de parte de la vereda de enfrente. Y si hay una respuesta a este pedido de informes que está haciendo la propia oposición, ¿no? Bueno, y fíjate que no es la primera vez que la oposición cita o presenta, vamos a repasar, como decía Lardo, los pasos correspondientes, eleva un pedido de informe al Ejecutivo para que den la cara, hablando lisa y llanamente, para que entienda la gente. Veremos si se asiste a la legislatura algún enviado del gobierno. En este caso, por lo que decía Hilardo, van por Suárez. Sí.
van por Suárez, dice que está muy complicado. Y quieren que la respuesta venga del propio gobernador. Porque si no, avanzarían con el pedido de juicio político, lo cual sería un verdadero escándalo en este comienzo de año.